Digamos, puede sentarse y escuchando el canto que entonaba Raúl, de verdad las fuerzas solamente las da el Señor, así que hermanos, pues no tenemos excusa. Si el Señor es nuestra fortaleza, el Señor es el que nos da la, la fuerza, nos da el ánimo, nos da siempre la esperanza, porque está su presencia en nosotros, no hay excusa. Recuerden que la serie de sermones es reconstrucción. Pero estamos en una serie dentro de la serie que es, no tenemos excusa, porque las excusas, como le he dicho el domingo pasado, también lo comentaba, hay muchas, hay muchas. Yo creo que usted y yo hemos escuchado excusas a veces tan simples o tan absurdas. Y pregunté el domingo anterior en la mañana si me puedan decir ustedes algunas excusas absurdas que han escuchado. ¿Me pueden decir algunas excusas? Sí, no voy o no puedo porque va a llover, pues. Otra excusa, hace mucho calor, pues. Está nublado, a lo mejor llueve, pues. De veras, esas son excusas absurdas. Por aquí dijo un joven el otro día, una excusa absurda es que tengo ropa en la lavadora. De veras, pero también otras excusas un poco más sofisticadas, ¿no? Me siento mal, me duele la cabeza, estoy muy cansado, tengo mucha tarea, tengo mucho trabajo. Al final de cuentas son excusas, que tal vez sean reales, pero son excusas. Y eso obviamente habla a veces de la incapacidad para enfrentar las responsabilidades o para cumplir con algo. Miren, en la Biblia hay un personaje que seguramente usted ya lo ha leído, y es Moisés. Sí, ¿se ha escuchado acerca de Moisés? ¿Qué me puede decir de Moisés en cuanto a todos los logros que él tuvo? ¿O cómo se le conoce a Moisés en la Biblia? ¿Qué hizo Moisés? ¿Cómo se le conoce a él? Pues, como el libertador. O sea, Moisés sacó a toda una nación, el pueblo de Israel, cerca de 500,000 de personas, la saca de la esclavitud de Egipto, Egipto siendo el país más poderoso de aquel tiempo. Llega Moisés, un hombre como cualquiera, y saca al pueblo de Israel. Y lo admiramos a Moisés. Y muchos decimos quisiéramos tener la valentía de Moisés, la fe de Moisés, la confianza que tuvo en Dios para atreverse a regresar a Egipto siendo prófugo. Se atrevió a hacerlo, pues. Pero ese Moisés puso excusas, pues. Y vaya conmigo a Éxodo capítulo 4, versículo 10. Quiero que leamos este verso y búsquelo en su Biblia si la trae. Si no, de cualquier manera va a aparecer también aquí en las pantallas. Y si no, pues prenda su teléfono y póngalo ahí en la aplicación de la Biblia. Éxodo capítulo 4, versículo 10. ¿Lo leemos todos juntos? Dice la palabra del Señor. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Éxodo 4:10. Sí, cuando Moisés dijo estas palabras, que son una excusa, porque después de esto el Señor le dice: Moisés, ¿quién le puso lengua? ¿Quién puso boca? ¿Quién hizo al sordo? O sea, después de esto, pero antes de esto Moisés ya había sido testigo del poder de Dios. Se la muestra así en una zarza, ¿se acuerdan la historia? Moisés, pues él ya dedicándose a apacentar los animales de su suegro, de repente se le aparece al Señor una zarza que ardía y la zarza no se consumía. Entonces Moisés le llamó la atención, ¿cómo es que una zarza que está ardiendo no se consume? Moisés se acerca a ver esto y desde ahí sale la voz de Dios y le dice: Moisés, quítate las sandalias, porque el lugar en el que tú estás es un lugar santo. Y empieza a haber un diálogo y el Señor le plantea a Moisés la circunstancia del pueblo de Israel. Le dice: he oído el clamor del pueblo de Israel, he escuchado cómo sufren, he escuchado la opresión que tienen los egipcios sobre ellos. He decidido ir a librarlos. Y Moisés seguramente decía: qué bueno, Señor, qué bueno que te acordaste del pueblo de Israel. Pero de repente el Señor le dice: Moisés, levántate, pues tú vas a ir. Tú eres el que va a ir a librarlos. Y es cuando Moisés empieza, pues yo creo que a tartamudear, yo creo que se le lenguó la traba o se le trabó la lengua. Y empieza Moisés a poner justificaciones. Y una de ellas fue esta. Señor. Y bueno, Moisés puso justificaciones. Yo creo que usted y yo también hemos puesto muchas cuando se trata de hacer algo. Cuando nos ponen un desafío o un reto grande, pues empezamos a poner justificaciones. ¿Qué justificación ha puesto usted?
Se atreve a decirme una que haya puesto así, un reto grande que Dios le puso por hacer y que usted pues, encontró alguna excusa verdadera o a lo mejor eran mentiras, pero que usted justificó y dijo, Señor, no puedo porque... ¿Alguien se atreve a decirme? Rosy. Ujú. Ok. ¿Qué dijiste? No, se van a reír de mí, pues. Si alguien más que quiera compartir, ¿qué excusa ha puesto ante un desafío grande? ¿O se ha rendido ante algún desafío sencillamente porque le dio miedo, porque no pudo, porque encontró alguna excusa para librarse de esa responsabilidad? Porque mire, yo estoy convencido que Dios quiere hacer cosas grandes y lo quiere hacer a través de su iglesia, a través de sus hijos, a través de sus hijas. El Señor lo ha querido hacer, así lo ha hecho siempre. Siempre ha usado hombres y mujeres para cumplir sus propósitos. El problema es que como Moisés nos encontramos ante un desafío grande y buscamos excusas. Queremos evadir la responsabilidad, pues. El título del sermón, las excusas sobran. Ya basta. Ya basta. El Señor quiere hacer cosas grandes y lo quiere usar a usted y a mí. Ahora, hablando un poco de Moisés, quiero que vaya conmigo, que se quede en Éxodo capítulo 4. Una de las cosas que Moisés vio y que seguramente lo llevó a las excusas fue porque Moisés vio las circunstancias. Así que yo le animo a que no veamos las circunstancias como Moisés. Moisés, versículo 7, capítulo 4 de Éxodo, dice la escritura, dijo luego Jehová. O sea, Dios le habla a Moisés y le empieza a describir las circunstancias. Dice el versículo 7, dijo luego Dios, o Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios planteándole a Moisés la circunstancia. Le está diciendo cómo está, qué es lo que estaba sucediendo allá. Dice el versículo 8, y he descendido, dice el Señor, para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo siguiente, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Empieza Dios a describir la circunstancia y de veras ante tal circunstancia, siendo Moisés un prófugo, siendo prácticamente un pastor de ovejas o de ganado, y de repente Dios se le presenta y le plantea las circunstancias, y de repente Dios le dice en el versículo 10, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Pues le plantea las circunstancias. A lo mejor si yo diríamos, Señor, ¿para qué le dices cómo están las cosas? Mejor llévalo y ya que Él se dé cuenta cuando está ahí. Pero Dios no ignora las circunstancias. Dios no las ignora, pues. ¿Sí? Y tampoco el Señor quiere que ignoremos las circunstancias. Lo que el Señor quiere es que no confiemos tanto en las circunstancias, porque ¿a qué le tenemos miedo? ¿O qué es lo que nos detiene cuando tenemos que hacer algo? ¿A poco no son las circunstancias? Éxodo 3. Ok, Éxodo 3, hermano. Ese es el asunto. Que Dios le plantea a Moisés las circunstancias para que Moisés se dé cuenta que Dios conoce. De veras, Dios conoce las circunstancias. Hace rato una hermana me mandó un WhatsApp hablando de unas circunstancias que le angustiaba. Y le dije que confiar en Dios. Dios tiene el control, Dios conoce las circunstancias. A Dios no se le pasan las circunstancias. Dios no se descuida. Él siempre está al tanto de las circunstancias, pero quiere que en medio de las circunstancias confiemos en Él. Hace rato lo acabamos de cantar, pues. Aunque haya una tormenta fuerte, pues, aunque hayan dificultades, Él quiere que confiemos en Él, pues. Él no se olvida de las circunstancias ni las ignora y no espera que las ignoremos. Lo que espera es que en medio de ellas confiemos en Él, que no miremos las circunstancias como para que nos dé temor. Ahí está el caso de Pedro. ¿Se acuerdan cuando estaba caminando sobre el agua? Pedro, cuando ve a Jesús, le dice, si eres tú, dime que vaya contigo. Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Pero dice la escritura que cuando Pedro empieza a ver alrededor y empieza a ver la tormenta y empieza a ver el oleaje, ¿se acuerdan qué pasó? Se empezó a hundir. Miró las circunstancias, dejó de ver a Jesús y empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. Y Jesús lo toma del brazo y lo rescata.
porque vio las circunstancias, dejó de confiar en el Señor y empezó a tener temor de las circunstancias. El Señor quiere que, aunque veamos las circunstancias, no nos acobardemos, porque Él está ahí. Definitivamente que las circunstancias pues a veces son tan difíciles que nos llenan de temor. Va usted al hospital, le dan un diagnóstico de cáncer o alguna enfermedad difícil o incluso incurable, o que prácticamente el pronóstico es la muerte, pues ¿quién nos va a llenar de temor? Pero aún en esas circunstancias el Señor dice, veme a mí. En medio de las circunstancias, ahí está el Señor. Le dice Dios a Moisés, he descendido para librarlos. O sea, le dice las circunstancias, pero además le revela Dios a Moisés qué es lo que Él va a hacer. Esta es la circunstancia, Moisés, esto es lo que pienso hacer. Pero ¿sabes qué, Moisés? Lo vas a hacer tú, pues. Lo vas a hacer tú. Y es ahí más cuando Moisés responde y le dice, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón? ¿Quién soy yo para que saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? Le dijo, Señor, voy a ir yo, seguramente voy a llegar yo a Egipto, voy a tocar la puerta y me van a abrir y van a decir, pásale, Moisés. ¿Qué pides? Lo que quieras te vamos a dar. ¿Quién soy yo? Dijo Moisés. Viendo la circunstancia tan difícil. Otro hombre en la escritura también, seguramente usted lo ha de reconocer a Gedeón. Perdón, cuando Josué, Caleb y otros 10 hombres, allá en Números capítulo 13, Dios le dice a Moisés que envíe 12 espías a la tierra, a reconocer la tierra de Canaán. Si recuerdan esa parte de la historia, Dios le habla a Moisés y le dice, envía 12 espías que reconozcan la tierra que Dios ya les había entregado y que les dijo es una tierra que fluye leche y miel. Enviando 12 espías, dice el versículo 29, Números 13, porque regresan, después de ir y mirar todo lo que tenían que ver, regresan los 12 y cada uno empieza a dar su versión de lo que vieron. Empieza a hablar, empiezan a narrar todo lo que encontraron y vieron en aquel lugar. Y dice el versículo 28, ese es el reporte. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también hemos visto allí a los hijos de Anac, o sea, los gigantes. Amalek, dicen, habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. El Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Y eran pueblos fuertes, eran pueblos que eran pueblos de guerreros. Entonces vieron una ciudad muy grande, una ciudad fortificada, vieron la gente que habitaba ahí, vieron los pueblos que la rodeaban. Dice el versículo siguiente que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Versículo siguiente, mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Para que veamos cómo las circunstancias nos pueden atemorizar. Vemos a nuestro alrededor y hay temor, hay inseguridad, hay miedo. De veras, hay mucho temor ahorita en gran parte del país por el nuevo cambio, por el cambio que va a haber de administración de gobierno. Hay mucha expectativa, hay mucha inseguridad, no sabemos qué va a pasar. Algunos dicen que el pueblo se va a volver como Cuba. O sea, empieza a haber mucho temor. Creyentes que tiemblan por las circunstancias. Aquí estaba pasando algo similar, pues. Estaban llenos de miedo por lo que vieron en aquel lugar y dijeron, dice el versículo 32, hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, y esto es lo que decían: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Este versículo me llama mucho la atención, pues, porque yo entiendo que ellos se llenaron de temor y la percepción que tuvieron de sí mismos eran que parecían como langostas, o sea, saltamontes, pues, chapulines. Esa es la percepción de ellos. Pero luego dicen ellos mismos, y así les parecíamos a ellos. Yo me pregunto, ¿de dónde sacaron la idea de que también a ellos los veían como langostas? Los entrevistaron y les dijeron, oye, ¿qué piensas de nosotros? No, ustedes son como chapulines. Las circunstancias hacen que hasta la perspectiva nuestra cambie y que hagamos pues, toda una historia
o una fantasía en nuestra cabeza acerca de cómo las circunstancias nos pueden ganar. Eso pasó también. De los 12, 10 tuvieron una perspectiva viendo desde las circunstancias, y ustedes seguramente ya conocemos la historia que hubo dos de los 12, hubo dos que no se fijaron tanto en las circunstancias, no las ignoraron, porque ciertamente vieron lo mismo. Pero dijo uno de ellos: vamos, porque el Señor los ha entregado en nuestra mano. Las circunstancias pueden estar mucho más allá de nuestras fuerzas, pueden ser mucho más allá de nuestro alcance. A lo mejor nuestras fuerzas no nos dan para lograr eso, a lo mejor nuestra economía tampoco nos da para lograr aquello, pero nosotros no dependemos de las circunstancias. ¿De quién dependemos? Del Señor. De ver las circunstancias, pues a veces nos rebasan, pero el Señor es mucho más grande. A Moisés le demostró que aún bajo ciertas circunstancias Dios tenía el control. A Moisés y a estos 10 hombres, Dios les demostró que Él tenía el control aún cuando esa tierra, porque verdaderamente era una tierra pues, de donde fluía leche y miel. Ciertamente había hombres gigantes, ciertamente eran hombres de guerra, eran ciudades fortificadas, pero Dios es más grande que todo ello. Así que las circunstancias pueden ser un obstáculo para poner cualquier excusa. Yo lo dijeron hace rato, pues va a llover, está nublado, parece que va a llover. ¿Cómo era el dicho? Parece que va a llover, el cielo se está nublando. ¿Qué circunstancia estamos viviendo o está viviendo usted que le puede estar llenando de temor o está queriendo detenerse, no atreverse a aquello que Dios quiere hacer? ¿Qué circunstancia hay en nuestra vida? Una de nuestras jovencitas se va fuera del país, es una circunstancia difícil, pero Dios está contigo, Darían. No, de hecho hay un canto que dice: no miro las circunstancias, no veo su amor, su grande amor. No andamos por vista, sino por fe. No mira las circunstancias. Además también otra de las cosas que hace que pongamos excusa, aparte de las circunstancias, es cuando nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué dijo Moisés? Soy torpe de lengua. Moisés se vio a sí mismo y empezó a ver todas sus deficiencias, todas sus ineptitudes o todo aquello que le podía ser como obstáculo para dar pasos hacia adelante. ¿Usted alguna vez lo ha hecho? Ya les he platicado mi experiencia en la universidad. Todas mis exposiciones usé acetatos. Me daba un terror pararme frente al salón y hablar en público y tener que usar acetatos, la luz apagada, todo oscuro, el proyector aventaba la imagen y yo ni me veía en la cara, pues yo temblando de miedo, pues. Eran circunstancias, mi inseguridad. Se van a reír de mí, no sé, sentía que hasta iba a llorar, me temblaban los labios, era un terror pararme frente al público. Y no por las circunstancias, por la inseguridad que había en mí. Moisés se vio a sí mismo, pues. Y no solamente Moisés, podemos encontrar muchos personajes en la Biblia que se vieron a sí mismos y no vieron al Señor, pues. Jueces capítulo 6, hay un hombre llamado Gedeón. También seguramente si no conoce la historia, le invito a que lea la historia de Gedeón, porque también fue un hombre que no solamente las circunstancias lo llenaron de temor, sino que cuando Dios le llama para invitarlo a participar en lo que Dios iba a hacer, Gedeón se miró a sí mismo y empezó a poner excusas. Jueces capítulo 6, versículo 14. Dice, bueno, resulta que el pueblo de Israel sembraba y cada temporada pues cosechaba todo lo que sembró, pero llegaban los madianitas y los amalecitas y le arrasaban con todo. ¿Sí vieron la película de hormiguitas? ¿O la de bichos? ¿Alguien la vio, la película de hormiguitas? Algo así. Sembraban, recolectaban todo lo sembrado y llegaban los amalecitas. Bueno, allá llegaban los saltamontes y les quitaban todo. La escritura ahí en Jueces narra que estaba desbastada la ciudad. Empobrecía cada vez más el pueblo de Israel por culpa de los amalecitas, porque les quitaban todo, pues. Gedeón escondiendo lo que había juntado, escondiéndolo precisamente para evitar que le quitaran todo, lleno de temor, porque además narra la escritura que el pueblo de Israel se encuevó, se hizo cuevas en la tierra para esconderse. Dios se le presenta a Gedeón y le dice: varón esforzado y valiente. Y Gedeón dice: Señor, ¿de dónde? ¿De dónde soy yo ese que tú dices? Versículo 14.
Dice, mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces el versículo 15 le responde. Gedeón, cuando Dios lo invita a participar, Gedeón ya no ve tanto las circunstancias, sino se ve a sí mismo y dice, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? Pues, he aquí mi familia la más pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Pues se empequeñeció, se tomó una pastilla de chiquitolina, se empequeñeció. Dios lo invitó a participar y le dijo, no te envío yo, no soy yo el que va contigo. Pero él se vio a sí mismo y se vio tan pequeño que dijo, Señor, dijo, Señor, ¿con qué? ¿Con qué yo? O sea, ¿qué tengo? ¿Con qué salvaré yo a Israel? Ya Dios le había dicho, yo voy contigo, yo te envío. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y aquí mi familia es pobre, no hay recursos. Y yo, el más chiquito, el más pequeño de mi casa, va a decir, no tengo ni habilidades, Señor, soy el menor. Excusa. Se vio a sí mismo y pone la excusa. ¿Lo ha hecho usted alguna vez? Señor, yo no, dígale al hermano, él tiene más experiencia. Yo soy nuevo en el evangelio, pues. No te envío yo. En Éxodo allá, capítulo 4. Acuérdense con Moisés. Moisés también empezó a justificarse. Dijo, yo soy torpe de lengua. Pues. Le dijo Dios en el versículo 9, si aún no creyeren estas dos señales, ¿se acuerdan cuáles fueron las dos señales? Una era la vara. Le dijo Dios a Moisés, Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿Con qué cuentas? Una vara. Arrójala al piso, al suelo. Moisés la arroja al suelo, ¿se acuerdan qué pasó? Se convirtió en serpiente. Moisés se espantó. Le dice a Dios, ahora tómala por la cola. Y Moisés obedeció, la tomó por la cola y se volvió a hacer vara. Le dijo Dios, ahora mete tu mano en tu seno. Y metió la mano Moisés en su seno. La sacó llena de lepra. Dice el Señor, ahora vuelve a meter tu mano. Y volvió a meter la mano en su seno, la sacó y ahora estaba blanca como la otra mano, igual, sin ningún problema. Y le dice Dios, si aún no creyeran a estas dos señales, ni oyeren tu voz, si no te hacen caso, y aún con estas señales no creen, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. El Señor le mostró señales, le mostró su poder. Versículo 10 dice Moisés, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Pues. Se vio a sí mismo. Dios acaba de mostrarle su poder. Pues. Una vara que se convierte en serpiente, una mano que se llena de lepra y luego se le quita. Y le dice Dios, aún si no te creyeren, tú vas a hacer que vas a tomar agua del río y se va a convertir en sangre. Pero Moisés se vio a sí mismo y dijo, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra. Nunca. Ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Otra vez, ya no solamente las circunstancias, ahora se vio a sí mismo. Y eso nos detiene muchas veces. Nos vemos a nosotros mismos y nos detenemos. No, yo no puedo, no se va a poder. No tengo la fuerza, no tengo el conocimiento, no tengo la capacidad. No me han dado algún adiestramiento para eso. No tengo los recursos, no nos va a alcanzar. En una ocasión cuando Jesús también les dijo, denles de comer. Los discípulos llegaron y le dijeron, Señor, ya es tarde, mándalos que se vayan a su casa, no han comido. Y Jesús les dijo, pues denles ustedes de comer. Señor, nosotros, ¿y con qué? ¿Qué traen? ¿Cuánto traen de comida? 2 peces. 5 panes. ¿Y cuánta gente hay? 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Qué dijeron los discípulos? No alcanza, no es suficiente. Jesús les dijo, mándenos recostar en grupos de 100, de 50. Dice la escritura que agarró los peces y los panes que tenía ahí, los partió y les dijo, denles de comer. Cuando parten 2 peces y los panes que traían, yo creo que le dio a cada discípulo un pedacito eran 12. Tuvieron que partir los peces en 6 partes cada pez y darle una parte a cada discípulo, y los eran 5 panes divididos entre 12. ¿Cuánto toca? 5 entre
menos. Los discípulos yo creo que tenían la canasta, lo que llevaban en sus manos, y pues, no se va a poder, Señor, denles de comer. Y empiezan a repartir, daban y no se les terminaba. Dice la Escritura que todos comieron hasta que se saciaron, y además sobraron 12 cestas llenas. Cuando nosotros decimos no se puede, no podemos, el Señor dice sí se puede. ¿No te envío yo? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, podemos poner muchas excusas por las circunstancias y porque no nos sentimos suficientes. Pero yo te animo a que escuches lo que dice el Señor, pues. Sin ignorar las circunstancias, sin ignorar nuestras deficiencias, porque tenemos deficiencias, hay cosas y muchas que definitivamente no podemos hacer. ¿Sí conoce usted sus propias limitaciones? Yo sé lo que no puedo hacer, pues. Pero sé que el Señor puede hacer cosas que aunque yo no pueda, porque se trata de Él. Así que escuche lo que dice el Señor. Josué 1, vaya a la Biblia, a Josué, capítulo 1. Josué es un hombre que también de repente Moisés muere, entonces Dios llama a Josué para que ahora ocupe el lugar de Moisés. Y Josué era un hombre que estaba cerca de Moisés y seguramente lo vio batallar con el pueblo, porque pregunto, ¿Moisés batalló con el pueblo de Israel? O sea, yo creo que Moisés, si hubiera sido un empleado, hubiera renunciado pronto, pues, porque era un pueblo testarudo, pues, desobediente. Tantito tardó Moisés en el monte y el pueblo se desenfrenó. Era un pueblo difícil. Entonces muere Moisés y Dios llama a Josué a ocupar ese lugar. Y Josué sabía del pueblo porque él era parte del ejército, era de los 12. Era de los dos que confiaron en Dios y ahora le tocaba a él. Un desafío para Josué. Y Josué no ignoró las circunstancias, no ignoraba incluso sus capacidades o sus deficiencias, pero lo que hizo fue escuchó la voz de Dios. Y Dios le dijo en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Pues, de ver estas palabras, escúchela, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Pues, o sea, no va a haber un espacio en tu vida, no va a haber un segundo en tu existir en el que alguien te pueda hacer frente. Pues. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Luego le dice, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos y amigos, y quienes nos están visitando, la presencia de Dios ahí, siempre. Esa es una promesa del Señor. Que confiemos en Él. Las circunstancias para Josué eran difíciles, sí. Josué tenía la capacidad para poder dirigir a toda una nación, siendo como era el pueblo de Israel, no tenía la capacidad. Pero sin embargo Dios le dijo a Moisés, Josué, no temas. Así como estuve con Moisés, como viste, porque hermanos, Josué fue testigo de cómo Dios estuvo con Moisés en cada momento. Josué fue testigo de cuando el pueblo, de todas las plagas que hubo en Egipto. Josué fue testigo de cuando el pueblo sale. Josué fue testigo cuando el mar se abre. Josué fue testigo de la columna de fuego durante la noche, la nube durante el día. Josué fue testigo cuando se alimentan del maná. Josué fue testigo cuando salió agua de la roca. Josué fue testigo cuando hubo las codornices. Josué fue testigo de todo el poder de Dios a través de Moisés. Por eso le dice Dios a Josué, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solo te pido una cosa, Josué, esfuérzate y sé valiente. Pues. Ten la disposición de creerme, dice el Señor. Solamente disponte a creerme lo que te digo. Confía, esfuérzate, sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual jurará a sus padres que la daría. Versículo 7, solamente otra vez, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es promesa de Dios. La presencia de Dios continuamente. Pero además también Dios nos anima a esforzarnos, a ser valientes y a guardar todo lo que en su palabra. Eso es lo que le dice a Moisés. Solamente sé muy valiente, esfuérzate para cuidar. Es decir, haz un esfuerzo, Moisés, y sé valiente para cuidar, para obedecer a todo lo que yo he mandado, para obedecer a mi palabra. Todo lo que le mandé a Moisés,
Josué, esfuérzate y sé valiente para cuidar de hacerlo. Obediencia, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Le estaba dando prácticamente la receta. Josué, estaré contigo, pues. Solamente esfuérzate y sé valiente y obedece. Guarda la ley, guarda todo lo que yo transmití a Moisés, guárdalo. No te apartes ni a diestra ni a siniestra, sino que de día y noche medita, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces. Versículo 9, yo creo que la mayoría de los cristianos se lo saben. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. De veras es que frente a las circunstancias, lo más probable es que el temor llegue a nuestra vida y la inseguridad. Pero dice el Señor, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, pues. Así que frente a esto, ¿qué excusas podemos poner? ¿Qué excusa? Señor, no tengo la capacidad, pero yo sí, dice el Señor. Señor, pero yo sí. Tengo miedo, yo estoy contigo, pues. No voy a poder, pero yo tengo el poder y la fuerza. Mira que te mando que te esfuerces, valiente, no temas, porque ante las circunstancias difíciles lo primero que llega es el temor, pues. Cuando se nos presenta un desafío grande y vemos nuestra capacidad y nos damos cuenta que no podemos con nuestras fuerzas, ni con nuestros conocimientos, ni con nuestra capacidad, pues también viene la inseguridad. Pero entonces cuando Dios nos dice, no temas, solamente esfuérzate y sé valiente, obedece, atrévete, no pongas excusas, pues. Cierre sus ojos y de veras, yo quiero invitarle y desafiarle a que escuche lo que dice el Señor, pues. Esta es una promesa de Dios dada a Josué, pero si la dejó en su palabra, es porque también es para usted y para mí. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, pues. Así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Solamente te mando que te esfuerces muy valiente y que guardes todas las cosas que he dicho. Así que yo quiero desafiarle. Yo no sé qué circunstancia pueda estar viviendo. No sé qué desafío se le está presentando en su vida o qué temor tiene o inseguridad o ante qué circunstancia tan grande se está enfrentando, que a lo mejor hay temor, hay inseguridad, a lo mejor piensa que usted no va a poder, a lo mejor hay algo lo detiene o tiene alguna excusa real. Pues Dios le conoce. Dios quiere usar su vida, la de usted, para la honra y gloria del Señor. Él quiere hacer cosas grandes con usted. Solamente está esperando que usted se atreva y que deje de mirar las circunstancias como para que le dé temor, sino que no las ignore. Pero Dios tiene autoridad y control sobre las circunstancias. Dios no quiere que ignore sus capacidades o sus incapacidades o sus deficiencias, sino que Él quiere que confíe en Él y que a pesar de las circunstancias, a pesar de cómo somos, Él es Dios, el Todopoderoso, pues. Así que quiero desafiarle. Usted quiere que Dios obre a través de usted, quiere vencer ese miedo, ese temor, esa inseguridad, y quiere que Dios complete la obra o lo que Él quiere hacer usando su vida pese a las circunstancias y pese a sus incapacidades. Yo le invito a que se ponga de pie. Quiero orar por usted. No sé qué circunstancia tenga enfrente. Puede ser enfermedad, puede ser alguna situación emocional, de relación, algún reto al que se va a enfrentar, cambio de trabajo, un cambio de grado escolar, nuevo trabajo, nueva ciudad, algo diferente. El Señor dice, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Él es Dios Todopoderoso. Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, porque aún en medio de las dificultades y de las circunstancias tan difíciles que nos pueden llenar de temor y de inseguridad, tú nos dices, aquí estoy. No temas, no temas, porque yo soy tu Dios. Señor, gracias porque a pesar de
de lo que pensamos de nosotros mismos, a pesar de que nos damos cuenta de lo insuficientes que somos, tú nos recuerdas que tú tienes todo el poder y la autoridad para hacer lo que tú quieras usando nuestras vidas. Solamente quieres disposición, quieres esfuerzo, quieres valentía, sacrificio, compromiso, entrega. Y tú te encargas del resto, Señor. Gracias porque nos das ese desafío. Y tenemos la convicción, Señor, de que tú eres Dios y que tú puedes hacer lo que quieras, Señor. Aquí está nuestra vida. Estamos de pie, Señor, porque queremos que tú uses nuestras vidas como instrumento para que tú, Señor, a través de nosotros cumplas tus propósitos. Señor, hay cosas que enfrentar, circunstancias, Señor, que tenemos enfrente y que, Señor, nos llenan de temor, pero, Señor, queremos confiar en que tú estás con nosotros, Señor, y tú vas a obrar de tal manera que vamos a pasar aún como por fuego, pero saldremos victoriosos porque en ti tenemos la victoria, porque tú ya nos la has dado, Señor. Gracias nuevamente por tu presencia entre nosotros, Señor, y te ruego que donde quiera que estemos, Señor, nuestra vida refleje tu presencia. Señor, ayúdanos a no poner excusas. Señor, ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, a ver más allá de las circunstancias, ver más allá de nuestras propias deficiencias y que podamos confiar en ti, teniendo una fe que se atreve a creerte, para que entonces podamos ver tu gloria y tu poder manifestado en nuestras vidas. Señor, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse.